Genial, entonces ahora mostraremos la simulación. Lo que hay que tener en cuenta es que al principio se comienza con Flexible PowerPoint Tracking. Esto es ocultar. O sea, con Maximum PowerPoint Tracking, y por esto eh, se sigue el comienzo de la referencia del voltaje del puente H, que es en este caso 187.4. Estamos en 0.25 el SOC, y por eso no se va a llegar ahí está, 0.24 el SOC, 0.25 casi. Y por eso no se va a llegar al punto en esta simulación, pero claro, se puede ver que sube hasta el 0.6, que es donde se cambia el Flexible PowerPoint Tracking, está el 0.6, y se comienza, o sea, se quita el Maximum PowerPoint Tracking y se comienza el Flexible PowerPoint Tracking. Esto se ve detalladamente en el Scope 2. Aquí se comienza en Maximum PowerPoint Tracking, esta es la gráfica del Flexible PowerPoint Tracking, y después se enciende el Flexible PowerPoint Tracking. Eso es el segundo, como dije antes, 0.6. Entonces, parte haciendo los tres escalones aquí del Maximum PowerPoint Tracking y empieza a subir el SOC. Parte del 0.24 o 24 por unidad hasta más del 25, y el 25 es nuestro punto crítico, si se puede decir. Aquí se consigue el Maximum PowerPoint, y por eso después, cuando ya se consigue, se deja estabilizar los tres escalones y se pide una referencia de Flexible PowerPoint Tracking. O sea, pedimos una potencia, por ejemplo, de 500. Eso le pediría el operador. Y claro, como la potencia acá es muy alta, son 500 y el panel solamente entrega 320 watts, el SOC comienza a descender. Comienza a descender, y cuando se vuelve el punto de aquí crítico en el 0.25, cuando se llega hasta el punto 0.25 o 25 por unidad, se desciende de forma suave la referencia del puente H, que está en amarillo. Pueden ser referencia del puente H, por eso la H. Y la sigue de forma clara la potencia de AC, que se está midiendo con la transformada de Clarke y Park, dividido en 3. Y por eso baja de forma suave. Aquí se estabiliza un poco el SOC, y cuando ya se estabiliza, se ve ahí que sube, creo, un cachito. Sí. Ya decimos, ok, se alcanzó. Esto está todo el rato en Flexible PowerPoint Tracking, por eso tiene solamente dos escalones. Y aquí se dice, ok, si ya se alcanzó, entonces podemos pedir otra potencia. Y para continuar con la simulación, si no sería simplemente una línea continua, y aquí no sería muy entretenida la simulación. Se pide aquí una referencia de potencia de 200 watts en el segundo 1.6. Y como se piden 200 watts, y se están obteniendo el máximo de potencia que se pida, por eso la potencia de referencia del Flexible PowerPoint Tracking está en 500, pero bueno, se alcanzan 320 watts porque es lo máximo, está en 1000 de radiancia. Alcanza lo máximo, que es 320, y entonces empieza a subir el SOC. Empieza a subir el SOC en Maximum PowerPoint Tracking, o perdón, en el perturbar y observar del Flexible PowerPoint Tracking. Se obtiene el punto de máxima potencia aquí. Nunca lo perdió, se puede ver, nunca lo perdió, por eso está en máximo PowerPoint, porque no se cambia de radiancia, claramente. Y bueno, cuando ya se dice que se logra aquí la referencia de potencia de punto H en un punto estable y comienza a subir el SOC, pasa la barrera del 2,5, se dice, ok, vamos entonces a cambiarle de radiancia, y pasamos un escalón de radiancia en el 2,4, segundo 2,4, de 1000 a 500. Se desciende esta irradiancia, entonces se pierde aquí un segundo, bueno, no un segundo, pero se pierde un instante aquí la referencia de voltaje, y, y, y claro, baja la tensión aquí de potencia del panel, pero la referencia aquí de potencia para el panel sigue siendo muy alta, sigue siendo 500, por eso se mantiene ahí, como es la máxima. Y en este sentido, como el voltaje que se está pidiendo el puente H es mayor que el voltaje obtenido por el panel, o sea, la potencia del puente H que se está entregando es mayor a la obtenida por el panel, empieza a descender el SOC. Y empieza a descender el SOC y va a estar todo bien hasta el umbral del 2,5 nuevamente.
cuando ocurre el umbral del 2,5, aquí ya esta referencia tanto de potencia del Flexible Power Point Tracking, que está en rojo, desciende hasta la potencia fotovoltaica, como la referencia de potencia de puente H en amarillo también desciende hasta un poquito más abajo de la potencia fotovoltaica, no sé si se logra ver ahí, hasta un poquito más abajo, y por eso aquí esta línea ya se vuelve básicamente plana. En el transiente aquí se vuelve plano. Y claro, se puede ver ahí, de hecho, empieza ya a subir un poquito. Igual en el segundo 2,4, aquí se deja, o sea, el segundo 4,4, aquí ya se baja la temperatura para ver un escalón de temperatura. Y entonces se desacomodó un poco la referencia de voltaje entre Flexible Power Point Tracking. Claro, se pierde el punto de máxima potencia. Y como se está pidiendo menos potencia eh, de la que está pidiendo el puente H, claro, se puede tener más potencia ya que el panel está más frío, a pesar de diferencia. Empieza a subir aquí lentamente el estado de carga de la batería, que es la última simulación. Insisto. Aquí, ¿cómo sabemos, por ejemplo, en lo anterior que esto se estabiliza? Bueno, porque acá se estabiliza y no es muy diferente. Esa sería la simulación. Entonces, estaré atento a recibir tus dudas, profesor.